el equipo de NTT Data Colombia compartirá la importancia y desafíos para garantizar calidad en proyectos de migración hacia cloud. Hola a todos, bienvenidos a este gran evento de aseguramiento de calidad. Soy Álvaro Talero, Projects and Service Leader. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principales desafíos de calidad a los cuales nos enfrentamos en proyectos de modernización hacia la nube. Para ello nos acompañan los expertos Cristian Alejandro Doncel, Senior Project and Service Leader de modernización de aplicaciones, y Gustavo Adolfo Ortiz, Process and System Leader de infraestructura. Bienvenidos. Gracias por la invitación, Álvaro. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Gustavo Ortiz, líder transversal de la Unidad de Servicios de Infraestructura en Entity Data Colombia. Para mí es un placer colaborar en este espacio donde hablaremos de un tema tan importante como lo es la transición eficiente y sin traumatismos de nuestros aplicativos a la nube, y la alta relevancia que cobra la adopción y uso adecuado de los procesos de pruebas y de calidad desde los ámbitos tanto de desarrollo como de infraestructura. Agradecemos a toda la audiencia su presencia y participación en esta conversación. Bueno, hola equipo, como mencionaba Álvaro, mi nombre es Cristian Doncel, líder del equipo de Modern Application. De nuevo, Álvaro, mil gracias por la invitación y qué gusto poder conversar con ustedes de estos temas tan relevantes de cara al proceso de transformación dentro de las organizaciones. Bueno, Cristian y Gustavo, de nuevo bienvenidos. Y quisiera que iniciáramos dando un poco de contexto acerca de la importancia y los retos de calidad en estos proyectos de migración a la nube. Cristian, cuéntanos un poco acerca de tu punto de vista acerca de este Journey to Cloud. Bueno, mil gracias Álvaro. Por contarte, cuando hablamos de migrar a la nube, hay que entender muy bien detrás de esto qué retos hay y también qué motivadores. Si bien la nube a través del tiempo ha tomado gran relevancia en el mercado y en la industria tecnológica, es importante entender los diferentes caminos y formas que hay de ir a la nube. Por eso me gustaría de manera muy rápida conversar en función de los diferentes caminos y el abordaje que se le puede dar a la estrategia del Journey to Cloud. Eh, dentro de, dentro de la imagen que están viendo en pantalla pueden empezar a identificar las diferentes estrategias que hoy tenemos y cómo impacta el esfuerzo y el impacto de cara a lo que sería ya adoptar una estrategia de estas per se. Dentro de las primeras opciones tenemos la opción de retirar. ¿Por qué nosotros hablamos de retirar cuando estamos haciendo una evaluación de un viaje a la nube? Al final, digamos que dentro de la estrategia y el análisis de aplicaciones que hacemos, nosotros primero debemos entender si todo este ecosistema de aplicaciones que yo hoy tengo debería ir a la nube e incluso si debería pertenecer dentro de mi stack tecnológico. Entonces, por eso dentro de la evaluación se tiene esta opción de retirar, entendiendo que no siempre todo mi portafolio de aplicaciones debe viajar a la nube. Segundo, tenemos el componente de retain o retener, donde al final evaluamos estas aplicaciones que yo no debería llevar a la nube. Entonces, en este camino, pues al final la expectativa es poder entender que funciona mejor en mi ecosistema on-prem o en mi ecosistema actual y no debería empezar yo a llevar a la nube. Digamos que aquí salen muchos temas asociados a componentes de latencia, ¿cierto? Aplicaciones que yo debería tener dentro de mi, incluso dentro de mi LAN, simplemente teniendo alguna configuración de sincronización con la nube per se, pero no deberíamos como tal transicionarla hacia lo que es la nube. Aquí ya dentro de las estrategias ya hablamos de el relocate, donde básicamente ya empezamos a hablar de esas capacidades que podemos llevar a la nube, ¿cierto? Pero en qué estrategia? Entonces aquí hablamos un poco más de una estrategia junto con el rehost, de una estrategia mucho más enfocada hacia lo que es un lift and shift o una estrategia enfocada a componentes de infraestructura. En esta estrategia al final buscamos es hacer una transición dentro de mi ecosistema on-prem a mi ecosistema cloud, consiguiendo básicamente adoptar diferentes capacidades dentro del ecosistema cloud, optimizando capacidades de almacenamiento, optimizando capacidades de procesamiento y pudiendo tener un mejor gobierno de este ecosistema.
Dentro de las otras estrategias, ya tenemos estrategias que empiezan a abordar lo que es el código fuente de las aplicaciones en diferente medida. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de hacer un replatform dentro de lo que es mi ecosistema nube, pues nosotros empezamos a interactuar con diferentes capacidades ya cloud native en función de poder descomponer el monolito. Entonces, digamos que aquí ya empezamos a consumir la nube de una manera mucho más eficiente y empezamos a tener un nivel de adopción mayor. Adicional a esto, hablamos ya como tal del componente de refactor y rebuild. Digamos que aquí ya empezamos a hablar de conceptos como el cloud native, ¿cierto? O empezar en ese proceso de descomposición del monolito, empezar a adoptar capacidades mucho más desarrolladas dentro del ecosistema cloud que incluso me permitan tener una disminución del TCO y aumentar el performance en función de ese refactor y esa habilitaciones de capacidades en nube per se. Por último, tenemos la opción de recompra, ¿cierto? Donde al final, dentro de esas estrategias de transición, debemos entender si ya hay aplicaciones que existan en el ecosistema cloud que yo ya pueda adoptar, no tenga yo que entrar a reconstruir o básicamente refactorizar una aplicación que hoy tengo, sino estas aplicaciones que ya hoy están construidas, cómo yo puedo adoptar una aplicación de estas, cuál es la estrategia para adoptarla y cómo yo debería, en función a esto, considerar una aplicación de estas en vez de yo tener que desarrollarla como tal. Temas importantes dentro de esta estrategia, tener en cuenta esas capacidades transversales con las que hoy cuenta Entity. Capacidades transversales como inteligencia artificial para todo el proceso de Journey to Cloud y todo el ciclo de vida de desarrollo. Hablar de calidad dentro de cada una de las etapas del Journey to Cloud. Hablar de seguridad en cada una de las fases de transición hacia la nube. Hablar de observabilidad, automatización y el Well Architected Framework. Aquí en observabilidad es importante tener en cuenta que si yo monto un framework de observabilidad potente dentro de mi ecosistema de aplicaciones, yo puedo empezar a generar eficiencias y puedo tener capacidades de soporte mucho más efectivas en función de cómo se comporta hoy la aplicación. Este es otro de los beneficios que también nos promueve la nube como tal y está incluido dentro de ese framework de transición a la nube que tiene Entity. Por último, importante tener en cuenta el impacto del TCO en cada una de las estrategias. No todas las estrategias permiten hacer adopción de la nube en los mismos modelos, por ende puede cambiar el modelo de costos, ¿no? Entender el tiempo y el impacto en cada una de las capacidades. Y por último, también importante entender que si bien nosotros podemos tener aplicaciones legacy, muchas veces mantener esas aplicaciones legacy o refactorizarlas puede llegar a ser incluso más costoso que reescribir la aplicación per se. Entonces, por eso es importante entender dentro de todo este análisis cuál es la mejor estrategia para tener una transición y un viaje a la nube de manera exitosa. De cara a los componentes de infraestructura, hay retos importantes, hay temas allí muy chéveres que Gustavo nos va a comentar aquí en unos segundos. Entonces, bueno, entendiendo esto, le doy paso a Gustavo para poder profundizar dentro de la capa de infraestructura. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, creo que lo importante, independientemente del facilitador o motivador que haya impulsado la decisión de irse a la nube, es entender un poco que la nube no es un destino donde coloco mis cargas de trabajo y ya está, ¿cierto? Sino más bien que el Journey to Cloud podría asemejarse más a un camino de transformación continuo, donde encontraremos un conjunto muy amplio y en crecimiento de características y productos que nos ofrece la nube para adaptar a nuestros servicios tecnológicos y a nuestras operaciones. Y de esta manera lograr eficiencias en ámbitos claves que apalanquen la madurez en el largo plazo de nuestros servicios. Ámbitos como por ejemplo la calidad, con la reducción de errores a partir de la adopción adecuada de prácticas de estandarización y automatización. El tema de optimización de tiempos también es uno de los apartados que más se ve positivamente impactado, optimizando el time to market de los aplicaciones, de los aplicativos y proyectos a partir de la adopción de procesos DevOps con utilidades nativas. En el ámbito operativo también se ve
un impacto positivo, reduciendo tareas repetitivas a través de herramientas de automatización que la nube nos pone a disposición para el uso. Y por supuesto, y no menos importante, el ámbito financiero, optimizando esos costos a partir de arquitecturas flexibles basadas en componentes nativos de la nube. Pero para llegar a ese punto necesitamos arrancar desde el principio, y es que la definición de los cimientos se vuelve un punto clave y fundamental para tener una arquitectura de nube resiliente, segura, estable y escalable. En ese punto es donde la aplicación de prácticas y procesos de calidad marcan la diferencia, no solamente enfocados al software, sino también a la infraestructura y a los procesos, abordando temas como, por ejemplo, las pruebas funcionales y de compatibilidad para identificar y determinar las tecnologías a utilizar, las pruebas de seguridad para garantizar que se aplicarán los controles y mecanismos de protección adecuados que nos permitan mantener los datos seguros, tanto esos que están en tránsito como los que van a estar en reposo, y las pruebas de rendimiento, que garantizan que la aplicación responda a la demanda transaccional de forma adecuada y que su arquitectura en términos de infraestructura se adapta al crecimiento y decrecimiento de esa demanda. Por mencionar, estos son algunos de los tipos de prueba, ¿cierto? Sin embargo, le cedo allí la palabra a Álvaro, experto en Quality Service, para que nos dé un poco más de contexto adicional en lo que respecta al ámbito de pruebas, como por ejemplo, cómo se da la definición de la tipología de pruebas a utilizar, cómo se da esa adopción y cómo se implantan finalmente ese tipo de pruebas como parte del proceso de aseguramiento de calidad transversal de un proyecto de esta índole. Gracias, Gustavo. Y bueno, quiero primero hablar un poco de la evolución de nuestro modelo de calidad, el cual básicamente está basado en las pruebas tempranas o lo que hoy conocemos como Shift Left, que son llevar las pruebas a la izquierda. Y tiene básicamente como principio fundamental eficientar cada uno de los procesos de certificación. Y es que para hablar de eficiencias es importante mencionar que no solo se logran a través de la automatización, que es una creencia en los proyectos, sino que también se logran a través de estrategias de cobertura por cada nivel de pruebas, la cual termina siendo determinante en el grado de la calidad que se obtendrá para cada proyecto de migración en la nube o cualquier otro tipo de proyecto. Y bueno, y es así como desde Entity Data promovemos el uso de técnicas de diseño como Pairwise, junto con otros aceleradores basados en inteligencia artificial generativa, que permiten diseñar y automatizar ese número de casos adecuados que garantizan una correcta cobertura de pruebas y que permiten que sean repetibles y escalables en los proyectos. Esto no solo trae eficiencias en tiempos de ejecución, sino también en costos de certificación. Para el caso de proyectos de migración en la nube particularmente, debemos partir del análisis de impacto identificado a través de la aplicación de las 7 Rs que nos explicó Cristian. Y es que con esto podemos establecer una ruta crítica de pruebas, pues esto nos ayudará a determinar con mayor precisión cuáles son esas pruebas que son convenientes para realizar según el tipo de migración, dado que la estrategia no va a ser la misma para una migración de tipo rehost, refactor o inclusive una rebuild, donde debemos garantizar completamente la construcción y funcionamiento de esa nueva aplicación. De cualquier modo, contamos con las capacidades necesarias para realizar el aseguramiento de calidad de proyectos de migración a la nube, teniendo como base una serie de pruebas, ¿no? Entonces, hablamos de todo el componente de pruebas funcionales, tanto manuales como automatizadas, dejando un poco la manualidad para las pruebas exploratorias y garantizando, digamos, que todo el ciclo de calidad para la capa de datos, para la capa de integración y los aplicativos web o mobile. Luego tenemos una etapa de pruebas de rendimiento en donde nosotros validamos las aplicaciones en condiciones de uso semejantes a las de productivo ante diferentes eventos como estrés y carga y con las ventajas de la elasticidad que nos permite la infraestructura en la nube. Tenemos también todo el componente de pruebas de seguridad y a través de este tipo de pruebas y de perfiles y herramientas especializadas con los cuales contamos en Entity Data, hacemos todas las validaciones estáticas y dinámicas de los aplicativos, entiéndase como pruebas SAS, DAS e IAS.
Luego de esto, pues tenemos toda la parte de las pruebas de migración, pruebas muy importantes en todo este Journey to Cloud, donde básicamente validamos la integridad, correctitud y completitud de todos los datos migrados y que estos operen correctamente sobre las aplicaciones, porque no solo basta con validar la cantidad de datos que se migraron y la calidad de esos datos, sino que efectivamente estén operando de manera correcta bajo las aplicaciones. Tenemos también las pruebas de accesibilidad, usabilidad y compatibilidad, en donde básicamente ya evaluamos componentes no funcionales, donde validamos ese grado de uso y operatividad en diferentes entornos y para diferentes tipos de usuarios, siguiendo estándares internacionales como WCAG, que nos da las pautas para temas de accesibilidad. Y por último, las pruebas de compatibilidad. Acá básicamente nosotros lo que proponemos o lo que planteamos es evaluar ese correcto y continuo funcionamiento de las aplicaciones migradas en nuevos entornos, llámese base de datos, sistemas operativos o hardware. Y bueno, teniendo en cuenta estos tipos de pruebas que nosotros aplicamos, pues ya quisiera un poco que habláramos sobre esos aceleradores que hoy utilizamos en los proyectos de modernización a los cuales nosotros nos enfrentamos. Y no solo eso, sino que les pudiéramos comentar acerca de las eficiencias que estamos logrando. Si quieres, Gustavo, cuéntanos un poco de ello. Vale, muchas gracias, Álvaro. Bueno, en función de lo que son aceleradores y pues digamos eficiencias que capturamos de esos aceleradores de cara a la migración de aplicaciones a la nube, en el Journey to Cloud siempre partimos por el reconocimiento del entorno para determinar el ASIS, para ver el cómo estamos ahora y seguido trazar una hoja de ruta hacia el TUI, hacia dónde queremos llegar. Esto lo hacemos por medio de una evaluación rápida que se lleva a cabo por medio de un equipo experto en las diferentes líneas, como lo son expertos en infraestructura, expertos en modernización de aplicaciones. Este ejercicio nos permite identificar con una visión 360 cosas importantes que marcarán el éxito de la adopción de la nube en el largo plazo. Por ejemplo, apartados como el diseño de la zona de aterrizaje o landing zone, como se conoce comúnmente, con todo lo que respecta al modelo de gobierno, agrupación de servicios, distribución de ambientes, políticas, entre otros. Incluso allí también se desglosa lo que es la tipología de servicios a utilizar e incluso patrones de arquitectura sobre los cuales se van a montar los servicios o las aplicaciones que van a ir dentro de esa infraestructura. Ya en el marco de la ejecución, un acelerador clave para llevar a cabo los despliegues, tanto de infraestructura como de algunos de los servicios de aplicación, y que como resultado nos permite capturar un montón de eficiencias en diferentes ámbitos, es la infraestructura como código, como se conoce comúnmente IAC. El IAC en términos de ejecución termina siendo un acelerador clave para la disponibilización y operativa de los componentes que soportan aplicaciones en cualquiera que sea el escenario, ya que facilita y simplifica demasiado la ejecución de cambios en masa sobre infraestructuras existentes y también ayuda a que el despliegue de infraestructuras nuevas sea mucho más ágil. Sobra decir que a mayor tamaño de infraestructura, la eficiencia termina siendo también mayor. Supongamos, considerando la segmentación de los tipos de escenarios en 3 tipos en función de su tamaño, en infraestructuras pequeñas podríamos encontrar una eficiencia con el uso de IAC que oscila entre un 40 y un 60% respecto a la reducción de tiempo en comparación con un despliegue tradicional o manual. En infraestructuras medianas esos porcentajes de eficiencia suelen incrementar, estando en una escala entre 60 y 80. Y ya en infraestructuras más grandes, más robustas, con IAC solemos capturar un número de eficiencia superior, alcanzando hasta un 90% en casos particulares. Eso en lo que respecta a ahorro de tiempo, que es solo uno de los beneficios que nos encontramos con el uso de este acelerador. Pero hay muchas bondades adicionales que el IAC nos permite durante la ejecución. Entre estas, por mencionar algunas, está la parte de la automatización, que más allá de optimizar el tiempo, también disminuye la tasa de errores e incrementa la calidad de lo que se libera.
La reutilización de código se vuelve frecuente, es un hábito frecuente, ya que los patrones de arquitectura de determinados servicios suelen repetirse. Y pues eso también se traduce en disminución de tiempo, en disminución de errores, entre otras cosas. El versionamiento y el control ya se vuelve un poco más riguroso, asemejándose un poco a lo que es el proceso de versionado también de las aplicaciones, ¿sí? Y esto adaptado a lo que es la gestión propia de la infraestructura, como si lleváramos un proceso DevOps para controlar las versiones de esos artefactos que constituyen o declaran la infraestructura. El manejo de cambios, ese proceso también se ve impactado positivamente pudiendo controlar el ciclo de pruebas de forma gradual, independizando, digamos, las mismas y sus validaciones previas en ambientes efímeros que evitan traumatismos y reprocesos en ambientes productivos. Digamos que lo anterior, por mencionar a grandes rasgos los aceleradores y eficiencias que se logran en los proyectos a partir de apalancadores o habilitadores como el IAC. Pues hay otros ya más metodológicos que digamos, se hacen de una manera conjunta y convergen en lo que es un proyecto 360 end-to-end para llevar nuestros aplicativos a la nube. Allí les cedo la palabra a Cristian, experto en modernización de aplicaciones, para que amplíe más el espectro desde su visual. Vale, mil gracias, Gustavo. Bueno, básicamente desde el equipo de modernización de aplicaciones estamos aprovechando herramientas para avanzar y facilitar la transformación tecnológica de las empresas. Entre estas herramientas queremos resaltar una muy especial que se llama Coding. Esta herramienta actualmente la utilizamos dentro de lo que es la migración de aplicaciones. Con Coding nosotros lo que hacemos es cargar un framework legacy o una tecnología de pronto ya antigua, ¿cierto? En función del aprendizaje que tiene hoy Coding y el entrenamiento que le hemos dado desde el equipo, podemos hacer una transición hacia un framework o una capacidad moderna. Esto nos ha permitido conseguir hasta un 55% de eficiencia dentro del proceso de modernización de código heredado, ¿cierto? Y adicional a esto, pues digamos que nos permite acelerar diferentes etapas del ciclo per se de desarrollo. Adicional a coding, hay otra herramienta que también es muy interesante, se llama Rosetta. Con Rosetta nosotros en ese proceso de transformación de las aplicaciones, eh, con Rosetta lo que hacemos es entender todas esas dependencias que hoy tiene la aplicación y a partir de eso hacemos el análisis de cara a esa transición hacia alguna de las Rs en el proceso de ir a la nube. Entonces, digamos que aquí hay diferentes herramientas, diferentes capacidades que nos permiten poder acelerar el proceso de modernización y bueno, la expectativa es poder hacer uso de ellas y habilitar estas capacidades para las aplicaciones per se. Le doy el paso a Álvaro para que nos cuente un poquito desde las diferentes etapas del desarrollo, cómo también interactuamos con más aceleradores ProEntity. Vale, gracias, Cristian. Sí, dentro de todo este ciclo de vida de desarrollo y de calidad, pues específicamente en el caso del ciclo de pruebas, a través de nuestros aceleradores, hemos logrado acelerar todo el tema de diseño y automatización, trayendo eficiencias en tiempo hasta de un 70%, y hemos logrado posicionar estos servicios en un sector, en varios sectores, particularmente el sector de banca. Todo esto dentro de un ciclo continuo de pruebas y adaptándonos a todas las exigencias de seguridad de la información que exige este tipo de sectores. Este, al final, se convierte en nuestro mejor sello de servicio, el uso seguro y customizado de los requerimientos que tienen nuestros clientes. Y bueno, básicamente con esto terminamos. De verdad, muchas gracias, Gustavo, Cristian. Muchas gracias.